Miremos una cosita. Voy a compartir de pantalla. En este momento me siento como si estuviera en pandemia, haciendo esto. La mayoría de estas fueron clases de pandemia. Todo esto. Dios mío, aquellas épocas. Entonces, ¿tú prefieres una pantalla oscura o clarita? No, pues como quieran. A mí me da igual. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a mirar una cosa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la derivada, sí o no, entonces, ¿a qué nos referimos con la derivada? Entonces, de derivative. La derivada, pues principalmente hace referencia a cómo las cosas cambian, ¿cierto? How stuff changes. Entonces, yo me quiero centrar en el cambio, ¿cierto? ¿Cómo cambian las cosas? En cálculo diferencial, nosotros, por ejemplo, podríamos entender lo siguiente. Si yo tuviera, puedo mirar el volumen de un cilindro, ¿vale? Listo. Entonces, yo en mi incapacidad para dibujar he encontrado en la tablet, digamos, un aliado incontestable, pero igual así, hay veces que ni siquiera con la tablet no soy capaz de dibujar, pero entonces voy a tratar. Bajar un cilindro. Listo. Entonces, voy a dibujar el volumen o voy a calcular el volumen de un cilindro. Más sin embargo, este problema tiene una característica particular que de alguna forma tiene que ver con lo de mecánica de fluidos que nosotros hemos discutido. Y es que el volumen de este cilindro debería de estar cambiando con el tiempo, ¿cierto? Ujú. Yo voy a tener acá un grifito y le va a estar inyectando agua. Ups, un segundo. Le estaría inyectando agua al cilindro o al tanque cilíndrico, de alguna forma, ¿cierto? Cuando yo hablo de cambio, entonces, primero de todo, yo quisiera preguntarme si inicialmente en T igual a cero, la altura del líquido en el cilindro era H. Bueno, digamos que era H sub cero, pues como para que la notación tenga sentido. Entonces, después de un tiempo T, entonces, ¿cuál sería la altura? Digamos, esta es una pregunta importante. Vamos a mirar una cosa. Yo puedo decir que el volumen del cilindro es igual al área de la sección transversal, ¿cierto? Entonces, yo creo que yo les expliqué esto ese día. Esto sería, digamos, un radio R. Esto sería el área de la sección transversal por H, ¿sí o no? ¿Qué me queda? Entonces me queda que el volumen del cilindro, como función del radio y de la altura, mira que esta es una función de dos variables. Por eso nosotros llamamos en la asignatura que tú estás por ver el próximo semestre, les llamamos cálculo en varias variables, porque son funciones que dependen no solo de una, sino que dependen de dos. Entonces, esto sería el área de la base, sería pi r al cuadrado por la altura, que sería h. Ahora, si tanto la altura como el radio están cambiando, el volumen también va a cambiar. Entonces voy a mirar una cosa.
Yo quiero saber el volumen de este cilindro, cómo cambia con el tiempo. Entonces me va a quedar a mí así. Me va a quedar que la derivada del volumen con respecto al tiempo, la escribo como una derivada total, ¿cierto? La derivada total, que es la que tú conoces, de v de t, esto sería igual a la derivada parcial del volumen con respecto al radio por la derivada del radio con respecto al tiempo. Las derivadas con respecto al tiempo las escribimos como una derivada total, más la derivada parcial del volumen con respecto a la altura por la derivada de la altura con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se llama la regla de la cadena. Me imagino que tú en cálculo diferencial viste esta regla de la cadena, pero para una sola variable, no con una suma, sino simplemente un producto, ¿cierto? Pero Esto yo le la llaman otra. estaba como mirando para un ejercicio de también de unas cadenas con varias variables, entonces pues sí, yo creo que entiendo. Y unas cadenas. Sí, era eh, como un coseno que tenía dentro algo. Entonces había, pues era con derivadas parciales. ya entiendo. Mm. Yo ahora te puedo hacer un nuevo cortico para que simplemente veas. Igual ese ejercicio nosotros lo vamos a trabajar, ese del que estoy pensando, pero digamos para eso necesitamos más tiempo. Yo quiero que lo trabajemos por allá en febrero, pero pues igual te puedo mostrar cómo funciona esto. Entonces acá, ¿yo qué tengo? Yo tengo que la derivada de v con respecto a r, esta es fácil. Mira, porque se toma h como constante y entonces esto quedaría como 2 pi r por h, ¿cierto? Y la derivada de v con respecto a h se toma r como constante, entonces me quedaría como pi r al cuadrado, ¿cierto? Entonces así la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a quién. La derivada del volumen con respecto al tiempo me quedaría como 2 pi r por h por la derivada del radio con respecto al tiempo más pi r al cuadrado por la derivada de h con respecto al tiempo. ¿Sí ves? Muy bien. Entonces, nosotros sabemos acá que la derivada de r con respecto al tiempo es cero, porque mira que el radio no está cambiando en la medida que el volumen se está llenando, ¿cierto? Que el tanque se llena. El radio siempre permanece constante. Diferente, Valentina, sería si yo tuviera, por ejemplo, un cono. Si yo tuviera un cono, mira esto, y yo considero por acá, digamos, esta sección del cono. Mira que acá está, esto es como un cilindro diferencial, esto sería un diferencial de altura de h, ¿cierto? Y acá yo tendría también este radio sí que va a estar cambiando. En la medida que el cilindro se va llenando, ese radio sí que va a estar cambiando, ¿cierto? Entonces, y va a haber también acá otro cilindro de un volumen R más diferencial de R, de un radio R más diferencial de R. Entonces tú puedes decir que tú tienes el volumen de un cilindro de R más diferencial de R menos el volumen en R, ¿cierto? Y aquí simplemente también haces una resta para cada volumen. Entonces, pero como el cilindro que nosotros tenemos es un sistema que es más uniforme, tiene un área de la sección transversal uniforme, pues digamos que eso no va a suceder, ¿cierto? Entonces, ahora, entonces, ¿qué ecuación sale de acá? Esta ecuación dice que para el caso de un cilindro, la derivada con respecto al tiempo es igual a pi r cuadrado por la derivada de la altura con respecto al tiempo, ¿cierto? Y yo de acá, si a mí me dicen a qué razón, ¿cierto?
a qué razón está cambiando el volumen o digamos el flujo de acá. Digamos que esto podría ser lambda litros por minuto. Esa es la razón a la que está entrando fluido. Entonces yo ya puedo decir que la razón a la cual está cambiando la altura es la siguiente. Entonces tú tendrías que lambda, que está en unidades de litros, coloquemos esto en unidades de metros cúbicos por minuto. Entonces esto sería igual a pi por r al cuadrado. Esto está en unidades de metros al cuadrado. Y como esto está en unidades de metros por minuto, entonces las unidades en la izquierda y en la derecha coinciden, ¿cierto? Y yo quiero saber a qué razón está cambiando la altura en el tanque, es decir, a qué razón se está llenando el tanque. Esto se veía en cálculo diferencial en razón de cambio, ¿cierto? Entonces, esto sería la derivada de la altura con respecto al tiempo. Va a ser igual a lambda dividido pi por r al cuadrado. Entonces, eso es literalmente lo que nosotros tenemos. ¿Hay alguna forma de nosotros relacionar R con H? Naturalmente que sí. Entonces, y de acá saldría una ecuación diferencial. Pero todavía, digamos, no quiero llegar allá. Entonces, las derivadas, observa que las derivadas me permiten entender a mí el cambio de las cosas. Yo te voy a dejar ahora más tardecito unos ejercicios del libro del que yo estudié en el colegio. Es un libro de bachillerato, pero es un libro muy bueno, con el que nosotros estudiamos en Australia, para que tú te hagas unos ejercicios de este tema. Tratar de interpretar el ejercicio. Si no eres capaz, entonces me avisas, me escribes o me llamas y yo te ayudo. En esas estoy también con otro chico del curso de cálculo, perdón, del curso de física, que también está muy entusiasmado con estudiar en vacaciones, pues entonces también puede contar conmigo si lo que quiere estudiar, no hay problema. Muy bien, vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Entonces, vamos a analizar eh, growth and decay. Esto sí que es interesante. Entonces, growth, ¿qué entiendes tú por esto? ¿Tú entiendes estas dos palabras? Sí, Muy bien. Entonces, imagínate que tú quisieras, tú tienes como esto en biología, yo lo quería estudiar contigo porque esto en biología sí es absolutamente esencial. Tú tienes una población de bacterias, por ejemplo. Una población biológica, bueno, no tiene que ser bacterias, podría ser cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, una quimiotaxis, bueno, lo que sea. Tú tienes la población N, tienes el tiempo T y a ti te están diciendo que esta población está creciendo de manera exponencial, ¿cierto? Entonces, realmente esto sería como algo así, donde acá, yo lo grafico así, donde esta es la población inicial, ¿cierto? Esto sería la población en T igual a cero. Y posiblemente entonces tu ecuación para el crecimiento poblacional va a ser de la forma A por E a la K por T, donde K es la tasa de crecimiento. Entonces K is the growth rate, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pero bueno, nosotros también podemos tener una población, ¿cierto? Que esté disminuyendo. Eso también lo podemos tener, ¿cierto? Entonces tenemos una población
que está disminuyendo, grafiquémosla por acá. Digamos que en t igual a cero, esta población que disminuye, yo la voy a llamar acá, voy a graficar, esta es otra población, donde la densidad de población es m, no n, sino m, y acá tengo yo la población inicial. Y cuando el tiempo comienza a avanzar, la población comienza a disminuir, ¿cierto? Esto podría ser más o menos como de la forma m de t igual, digamos, una constante b por e a la menos gamma por t. Y acá gamma, entonces mira, valen gamma, en este caso de la izquierda, es el decay rate. ¿Listo? Dependiendo de esa tasa, nuestra población va a crecer más rápidamente o más lentamente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, vale. Entonces voy a hacer una cosa. Me voy a pasar por el computador para que hagamos una gráfica. ¿Listo? A ver, darme autopermiso para compartir pantalla. Tú tienes instalado Jupyter Notebooks, ¿o no? Mm, Bueno, muy bien. Entonces, como no lo tienes instalado, ¿vale? Voy a hacer esto, lo voy a hacer en línea. ¿Listo? listo. Entonces, para que tú lo puedas hacer también. Entonces, vamos a mirar acá. Jupyter, Jupyter Project. ¿Listo? Le damos acá Jupyter Project. Le doy clic acá. Hay veces que esto, o sea, para esto hay que tener una paciencia. Yo por eso me gusta tenerlo instalado. Porque esta vaina hay veces que, no sé, me puede. Lo reconozco. Le vamos a decir try it in your browser. Listo. Entonces, try it in your browser. Le voy a decir Jupyter Lab. Ok. Y entonces le voy a decir, por ejemplo, acá Python. Miremos a ver. Entonces, primero, vamos a ensayar a ver si esto funciona. Entonces, le voy a decir import NumPy. Entonces, voy a importar NumPy, que es la herramienta numérica de Python, la librería numérica, y miremos a ver si funciona numpy.py. A ver. Sí está funcionando y está rápido, ¿cierto? Entonces lo voy a decir acá, from NumPy, import, para no tener que escribir NumPy cada rato, simplemente le digo qué herramientas quiero importar desde NumPy. Voy a importar pi, voy a importar seno, voy a importar coseno, tangente, logaritmo, obviamente la exponencial, que es lo que en este momento, digamos, nos ocupa. Eh, voy a importar linspace, voy a importar array, voy a importar dot. ¿Qué más tengo que importar? Raíz cuadrada de SQRT. Acabo de decir import math. O voy a decirle from math. Segundo. From math import atom. ¿Eso qué significa? Yo puedo decirle, por ejemplo, pi. Puedo decirle, por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Seno, seno de 60. Raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿cierto? Y podemos verificar que efectivamente es el seno de 60. Decimos seno de pi sobre 3, ¿cierto? Raíz. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, muy bien. Nosotros, entonces, por ejemplo, decimos exponencial. Exponencial de cero, naturalmente, es uno. Y exponencial de 1.
Entonces 2,71, ¿cierto? Muy bien. Logaritmo natural de la exponencial, o sea, la exponencial de uno, ¿cierto? Es uno. Y logaritmo natural de uno, naturalmente, que es cero, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí nosotros ya más o menos vemos que con estas herramientas podemos hacer cosas. Podemos crear también arreglos de números. Entonces, vamos a ver una cosa. Yo voy a crear, no, digamos que esto más bien es P. Voy a crear un arreglo P, ¿cierto? Que sea linspace. Y este linspace, Valentina, va a ser un arreglo de números entre -5 y 5. Y lo voy a dar enter. Vamos a ver qué pasa. Entonces, él me escoge por defecto el número de puntos que está muestreando entre -5 y 5. Digamos que eso no es lo que yo quiero, ¿cierto? Lo que yo quiero es que yo le pueda dar el número de puntos. Por ejemplo, si yo le doy 11 puntos, entonces P sería esto. ¿Cómo sé que la longitud de este vector es 11? Pues entonces yo lo voy a decir así, lo voy a decir que length de P y me dice que es 11. Bueno, entonces esto tiene mucho sentido. Ahora lo que yo quiero hacer es que quiero graficar. Entonces, más o menos, esto es la realidad numérica. Algunas cositas tú puedes hacer acá. El array es muy importante porque tú con eso puedes tirar vectores, puedes crear matrices. Por ejemplo, yo puedo decir A es igual a array, ¿cierto? Y entonces acá coloco el primer vector. Entonces voy a colocar 1, 2, y acá le coloco una coma. Y acá le voy a colocar un -1,4, ¿cierto? Entonces, así, se me olvidó la coma acá. Muy bien, entonces yo le digo A que me imprima A y entonces A es una matriz, ¿cierto? Entonces, y para eso está el dot, para yo multiplicar matrices y vectores. Yo puedo decir acá también que B es un vector, porque esto es un array, ¿cierto? Esto va a ser un array, coloquémosle 1,1, ¿cierto? Entonces B es este array y le voy a decir que T es una matriz que es el dot entre A y B. Entonces T es este vector. Y si tú miras, entonces da 1 por 1, 1, más 2 por 1, 3, -1 por 1, -1, más 4 por 1, 4 -1, 3, ¿cierto? Entonces ahí está, digamos nosotros, a ver, yo puedo hacer acá esto, voy a hacer esto, regálame un segundo, Valentín. Entonces, hagamos ese producto acá, entonces acá voy a colocar Markdown, que es para escribir. Entonces voy a decir acá, let's do a simple linear algebra trick. Entonces acá abro y cierro para escribir las ecuaciones. Entonces voy a decir que la matriz A, así como yo la tenía, entonces esto es left, escribo left y paréntesis, esto es para que los paréntesis me queden grandes, escribo left y right con ese backslash, ¿cierto? Y adentro, Valentina, le voy a decir begin array, ¿cierto? Mira que esto ya no es código Python, esto es código LaTeX, ¿cierto? Tengo una matriz de 2 columnas y acá tengo que decirle que voy a terminar el array. Siempre que yo comienzo algo en LaTeX lo tengo que terminar. Muy bien. Entonces acá, ¿qué matriz era esa? Teníamos 1, 2 -1, 4, ¿cierto? 1, 2 -1, 4. Mírala ahí. Hágalo colocar coma. Con estos voy a separar para que el vector no me quede tan pegadito, ¿cierto? Entonces, y voy a decir lo mismo. Entonces, left, paréntesis, right,
cierro paréntesis y le digo begin array, es de una sola columna porque es un vector end array, ¿cierto? Muy bien. Y entonces voy a colocar esto sería uno para cambiar de columna, entonces doble backslash uno, ¿cierto? Entonces acá tenemos ya. Y entonces digo, let's multiply A and B. Now, let's multiply A and B. Shift Enter para completar. Entonces mira que ahí me quedaron con negrilla. Las matrices de los vectores yo los coloco típicamente así, para que tengan negrita, queden con negrita, listo. Entonces, pues acá no lo puse. Bueno, entonces vamos a multiplicar esto. Y vamos a ver que nos da este vector T que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces le digo que T es igual a la matriz A por el vector B. Y tú sabes de álgebra lineal que estos dos se pueden multiplicar porque tienen el mismo número. El número de filas, el número de columnas de A es el número de filas de B. O sea que se pueden multiplicar sin ningún problema, ¿cierto? Entonces acá simplemente copio esta matriz, la pego acá, copio este vectorcito, lo pego acá y le doy igual. Pues vamos a ver. Mira, entonces uno por uno más 2 por uno lo voy a escribir, este producto de matrices, ¿vale? Entonces lo voy a escribir paso por paso. Listo. Me imagino que tú sabes pues multiplicar esto bien, pero pues, escribámoslo. Entonces me queda uno por uno más 2 por uno, ¿cierto? Más 2 por uno. Y acá abajo me quedaría menos uno por uno más 4 por uno, ¿es cierto? Entonces, y esto me viene a dar acá el vector uno por uno más 2 por uno sería uno más 2 eso da 3, ¿cierto? Y menos uno por uno da menos uno más 4 por uno da 4 menos uno más 4 da 3 también, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esto es lo que yo acabo de hacer. Estas son algunas cositas que uno puede hacer, también se pueden sacar inversas acá, como yo les decía, igual nosotros ahora sacamos una inversa, ahora te muestro. Ahora lo que yo quiero hacer es graficar, entonces voy a importar import matplotlib as npl y también voy a importar import matplotlib .pyplot as plt. Entonces ya tengo las herramientas gráficas. Ahora voy a crear unas funciones. Mira, Valentina, voy a crear las siguientes funciones. Entonces, yo quiero crear funciones exponenciales para ver el comportamiento del crecimiento
y del decaimiento, ¿cierto? Entonces voy a decir, a ver, Y1, ¿sí o no? Puede ser, por ejemplo, la exponencial. Bueno, primero tengo que crear un vector sobre el que voy a graficar. Entonces voy a crear un vector de tiempo t es igual a linspace. Grafiquemos, por ejemplo, entre 0 y 10 y escojamos 1001 puntos para que se vea con buena definición. Ver que y1 es igual a la exponencial de menos t, ¿cierto? Ya tengo mis funciones para graficar y aquí voy a decir que fig, x es igual a plt.subplots, ¿cierto? Uno le puede colocar acá el tamaño de la figura si gusta, y el tamaño de la figura puede ser 5,5. Si yo ejecuto, mira que entonces ahí está la figura, ya la figura queda creada. Ups, entonces puedo agrandar acá un poco, queda más larga, ¿cierto? Entonces no la quiero tan larga, la quiero más corta, de pronto esta sí la quiero más ancha. Entonces uno puede jugar con el tamaño de la figura y acá voy a decir que ax, que tiene que ser el mismo objeto que yo creo acá, ¿cierto? Entonces ax.plot, entonces de t, y1, ¿cierto? Y vamos a hacer una cosa, entonces voy a hacer t, y1 y voy a darle color equal, dime un color, Valentino, lo que te gusta. No sé, azul. Bueno, muy bien, azul. Hagámoslo en azul. Listo. Entonces acá vemos ya el decaimiento. Esto es un decaimiento porque es menos t. Cuando uno va a escribir un artículo, tiene que formatear bien la imagen, ¿cierto? Entonces puede ser ax.set xlim, coloquémosle los límites en x para que no se vea así. Digámosle que va de 0 a 10, ¿cierto? Entonces ya fijamos ahí los límites, ¿cierto? Podemos graficar otras funciones y también ver cómo se ven decaimientos más rápidos y más lentos. Por ejemplo, Y2 puede ser un decaimiento más rápido si esto es mayor que 1. Entonces, menos 2 por t, puse el por donde no era, ¿cierto? Y acá puede ser un decaimiento más lento, ¿cierto? Entonces esto sería x de menos 0,5 por t, ¿sí o no? Y acá entonces voy a graficar estos otros decaimientos. Gráfico Y2, que es un decaimiento más rápido, grafiquémoslo en rojo, ¿cierto? Pero entonces coloquémosle un line style, línea quebrada. Los decaimientos más rápidos y más lentos en línea quebrada. Y acá lo voy a colocar el color de moda. Entonces, ¿cuál es el color de moda? No lo sé. El verde. Ah, Entonces, graficamos y tú puedes ver que el decaimiento rojo, que corresponde a Y2, mira que es mucho más rápido que el azul, pero el verde es más lento, ¿cierto? Entonces, estos son decaimientos. También uno puede graficar crecimientos, ¿cierto? Entonces, si esto nosotros lo cambiamos, ¿cómo hacemos para ver los crecimientos? Entonces ya el coeficiente o el argumento de la exponencial sería positivo. Listo, entonces esto sería t, esto sería 2t, esto sería 0,5t y acá podemos hacer lo mismo, pero entonces ya graficamos no y sino z. Entonces,
Estos de acá, bueno, tengo una idea. Los decaimientos, grafiquémoslos en línea continua y los crecimientos en línea quebrada. Si los vamos a graficar, ¿cierto? En el mismo sistema de ejes. Ups. Ah, es que no he ejecutado esta celda. Hay que ejecutarla para que reconozca las zetas. Ups, ups, ups. Esto hay que limitarle el Y también. Entonces hay que colocarle un límite a la Y. Entonces coloquémosle ax.set ylim. El valor de Y más pequeño de los límites es cero y grafiquemos, digamos, hasta 5. Vamos a ver cómo se ve. Sí, pero me valdría más. A ver, esto está creciendo muy rápido. Entonces, ponerlo hasta 2 segundos. Sí, entonces ahí están los decaimientos, ¿cierto? Pero si uno los quiere ver un poco mejor, uno podría cambiar el vector de tiempo. No es que esto no tiene mucho sentido, pero podría ser que vaya desde -1 o desde -10 a 10. Más sin embargo, y esto es de -2 a 2. Entonces ahí uno va viendo cómo las punteadas son crecimientos y las líneas continuas son decaimientos. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, entonces van decayendo. Un aspecto importante de esto, Valen, es que estas funciones de acá son soluciones de alguna ecuación diferencial. Entonces, eso es importante. Y ya es lo que te quería enseñar. Entonces growth. El growth viene caracterizado por una función y igual a una función del tiempo, porque estamos hablando del tiempo, igual a por E a la K por T, ¿cierto? Eso es growth. Y el decay, entonces, sería una función y igual a G de T, igual a B, por ejemplo, por E a la menos gamma por T. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, se nos va a acabar la reunión. Por favor, vete a conectar con el mismo link. Vale. Está bien. Ya volvemos. Listo.